Niño escribió en su carta a Papá Noel que mi mamá no trabaje esta Navidad. Y mira lo que hizo el jefe de su madre. Bienvenidos a una historia nueva en Sentimientos Encontrados. Hoy les traigo el caso de Emma, quien junto a Patricio eran una de las parejas jóvenes que llegaron a tener un hijo, a quien años después de su nacimiento le detectaron una terrible enfermedad. El padre del pequeño, cansado de la situación que vivían día tras día, decidió abandonar a su esposa e hijo, a pesar de que pasaban un mal momento. Desde aquel entonces, Emma no paró de luchar incansablemente por salvar a su hijo, teniendo que dejar de pasar tiempo junto a él. Su pequeño le hizo un gran pedido a Papá Noel, sin imaginar que sus más grandes sueños se llegarían a convertir en realidad. Emma era una joven mujer que se enamoró perdidamente de un joven llamado Patricio. Ellos llegaron a tener una bella relación. Tiempo después decidieron casarse. La vida de esta pareja joven no podía ir mejor. Tenían trabajo, amor y salud. Después de casi un año de casados, el embarazo de Emma sorprendió a la pequeña familia. Patricio era uno de los más emocionados. La idea de convertirse en padre lo llenaba de dicha y alegría. Uno de los deseos más grandes que Patricio tenía era que el bebé que venía en camino fuera un varoncito. De este modo sería su más grande confidente, totalmente inseparables. Con el pasar de los meses, el embarazo de Emma fue marchando todo bien. Cuando llegó el momento de realizarle la ecografía respectiva para saber el sexo de la criatura, Patricio acudió junto a ella. Ambos estaban muy emocionados, hasta que de pronto el doctor lo sorprendió con la maravillosa noticia de que el bebé que venía en camino era un varoncito, tanto como Patricio lo anhelaba. Así fue como llegó a sus vidas el pequeño Mauricio, el gran orgullo de sus padres. La criatura era idéntica a Patricio, lo cual lo llenaba de orgullo. Emma y Patricio se esforzaban mucho día a día, cada uno en sus respectivos trabajos, para que nada le faltara al niño. La familia cada vez se mostraba más unida. Los años fueron transcurriendo y cuando el pequeño Mauricio estaba por cumplir 4 años, de pronto empezó a enfermarse. Sus padres no tardaron en siquiera llevarlo al doctor, quien después de realizarle muchos exámenes al pequeño, les tuvo que dar la mala noticia a sus padres de que tenía un tumor en la cabeza. Aquella noticia destrozó el corazón de Emma y Patricio, quienes imploraron a los doctores que hicieran todo lo posible por salvar a la vida de la criatura. Este doctor de inmediato los derivó a un gran especialista para que pudieran ayudar al pequeño con esta terrible enfermedad. Cuando acudieron a este doctor y él logró darle a la familia algunas posibilidades de que el pequeño tal vez pudiera salvarse, recobraron el corazón, pero para esto debía llevar un tratamiento, el cual era sumamente costoso. Los padres de Mauricio decidieron no escatimar en gastos. Ellos tomaron la decisión de hipotecar su casa con tal de salvarle la vida a su hijo. A los pocos días, ellos iniciaron el tratamiento. El pequeño Mauricio comenzó a pasar por completo los días en el hospital. Su madre, junto a su padre, siempre buscaban la manera de pasar tiempo junto a él, pese a que el pequeño se encontraba constantemente siendo sometido a análisis, incluso quimioterapias. Con el pasar de los meses, los padres de Mauricio empezaron a preguntarle a los doctores si el pequeño había mostrado alguna mejoría. Ellos solían responderles que la criatura parecía haber reaccionado favorablemente a este tratamiento, pero debían esperar a ver cómo iba reaccionando su pequeño organismo. Un mes después, el pequeño Mauricio sufrió una terrible recaída. Los doctores intentaron hacer todo lo posible por poder salvarlo, pero después de muchos intentos, lograron estabilizarlo. El tumor que tenía el pequeño en la cabeza, en un principio, con la ayuda del tratamiento que se le estuvo administrando a la criatura, logró disminuir su tamaño. No se explicaban el por qué, pero ahora este tumor estaba a punto de afectar el cerebro de la criatura. Este tumor había dejado de reaccionar bien al tratamiento y había empezado de nuevo a ser muy malo para el niño.
a tal grado en el que operar al pequeño en estas circunstancias no sería lo más adecuado, por lo cual continuaría empleando otro tipo de tratamiento, el cual en muchos pacientes de su misma edad había resultado favorable. Lograron disminuir el tamaño de ese tumor para que así pudiera ser más fácil la operación. Los padres imploraron a los doctores para que hicieran todo lo que fuera necesario con tal de salvar la vida de la criatura. El tumor que tenía Mauricio en la cabeza no lograba disminuir de tamaño. Pese al pasar de los años, la criatura lograba mantenerse estable, pero no mostraba ninguna mejoría alguna. Poco a poco Patricio se fue cansando de esta situación. Estaba harto de pasar sus días en un hospital y tener que llevar a su esposa hasta un consultorio y verla llorar incansablemente por su hijo. Así que de pronto, un día, él se marchó sin decir nada. Emma intentó buscarlo por mar y tierra, pero Patricio se encontraba incomunicable e inubicable. Nadie sabía acerca de su paradero. Pese a que Emma continuaba trabajando incansablemente por salvar a su hijo, esto no era suficiente. Ella no lograba poder cumplir con todos los gastos que Mauricio requería. Además de ello, debía pagar la hipoteca de su vivienda. Emma empezó a tomar turnos extra con tal de recaudar más dinero para poder cubrir todos los gastos que tenía. Para su buena suerte, su jefe decidió brindarle esta oportunidad. Toda esta situación por la cual Emma se encontraba atravesando ocasionó que ella dejara de pasar tanto tiempo con su hijo. Ella aprovechaba las noches para quedarse junto a él en el hospital, haciéndole compañía y contándole cuentos. Su pequeño hijo siempre solía preguntar por su padre, el cual Emma solía responderle que se encontraba de viaje. Ya se estaban acercando las épocas navideñas, así que la empresa para la cual Emma trabajaba decidió organizar una fiesta para todos los empleados. En ella podrían llevar a sus hijos para que pasaran un grato momento en familia. Cuando se llevó a cabo este día, Emma solía mirar a todos los padres que podía jugar con sus hijos y pasar un lindo momento con ellos. Ella no podía evitar contener el llanto. De pronto su jefe se acercó a ella y le preguntó ¿dónde se encontraba su hijo? Emma, con el dolor de su corazón, terminó contándole la triste historia de su pequeño, quien ahora se encontraba internado en un hospital, completamente solo. Su jefe le dejó en claro a Emma que podía contar con él para lo que necesitara. Ella era una gran colaboradora y era lo menos que él podía hacer por ella. Al día siguiente, sin imaginarlo, el jefe de Emma acudió al hospital donde se encontraba internado su pequeño. Junto a ello llevó a un hombre disfrazado de Papá Noel para que le brindara un grato momento a la criatura. Aquel día fue el más maravilloso para Mauricio, quien al menos por un momento logró olvidar todo lo que le estaba sucediendo. Emma se sentía dichosa de ver a su hijo sonreír. Cuando estaban a punto de retirarse, este Papá Noel le pidió al pequeño que le hiciera una carta donde pusiera aquello que tanto anhelaba. De inmediato la criatura empezó a escribir en una hoja de papel y se la brindó a este Papá Noel. Emma le agradeció a su jefe por ser tan bueno con ella. Al llegar a su oficina, el jefe de Emma pudo leer el contenido de esta carta. Dentro de ella decía que uno de sus más grandes deseos era que su mamá no trabajara esta Navidad, que pudiera pasar más tiempo junto a él, porque ellos siempre se la pasaban trabajando, tanto ella como su padre, a quien no había visto desde hace mucho. Él comprendía que todo era porque querían salvarlo, para que volviera a ser un niño sano, como lo era antes, pero él solo quería tener más tiempo con ellos. Esta carta conmovió tanto al jefe de Emma que decidió averiguar más de la situación de la criatura. Días después sorprendió en el hospital a Emma junto a su hijo. Estando los dos juntos, le dio una maravillosa noticia. Él se haría cargo por completo de todos los gastos y todo el tratamiento que el pequeño necesitaba y lo llevaría en una de las mejores clínicas de la ciudad.
Él se había contactado con uno de los mejores especialistas que después de analizar el caso de Mauricio le dio muchas posibilidades de que él logre ser intervenido y vuelva a ser el mismo niño de antes. Emma no pudo evitar estallar en llanto. Entre lágrimas le agradeció a su jefe por todo lo que estaba haciendo por ella y su hijo. Pero esto no era todo. Él tenía una sorpresa más para esta pequeña familia. El jefe de Emma estaba enterado de que Emma ya estaba a punto de perder su casa por una deuda hipotecaria que tenía. Además sabía que todo esto era por querer salvar la vida de su pequeño, así que en un gran gesto de generosidad, él decidió pagar toda la hipoteca que ella tenía. De este modo, ya no tendría más preocupaciones y podría estar tranquila. Para Emma todo parecía ser un sueño. Su jefe se había vuelto en un ángel para ella y para su hijo. El pequeño Mauricio, gracias a este nuevo tratamiento en la nueva clínica, pudo lograr ser intervenido quirúrgicamente. Resultó airoso de la operación y después de tantos años y tanta lucha, el tumor que tenía fue extirpado. Así fue como Mauricio volvió a ser un niño sano, lleno de vida y que podía estar feliz. Su madre volvió a recuperar la felicidad y alegría junto a su pequeño y empezaron a disfrutar día a día. Ellos siempre vivieron agradecidos con el jefe de Emma, que gracias a su generosidad logró salvar la vida de Mauricio. Si te gustó esta historia, no olvides dejarnos un me gusta para hacérnoslo saber y compartirla con tus amigos y familiares. Nos vemos en la siguiente historia por tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.